Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La historia de las mujeres matemáticas negras en Langley comenzó en la década de 1940. Neil Armstrong no voló a la Luna y regresó solo. Había mucha gente trabajando arduamente entre bastidores, a la mayoría de las cuales no se les había contado sus historias hasta ahora. Antes de convertirse en la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio en 1958, la NASA se conocía como NACA, o Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, y su sede de investigación estaba ubicada en el Laboratorio Aeronáutico Langley Memorial, en Hampton, Virginia. La NACA, fundada en 1917, fue originalmente un lugar donde se desarrollaban aviones de combate y otros tipos de máquinas de vuelo. Todo esto cambió durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, cuando la NACA se convirtió en la NASA, y se dedicó a ganar la carrera espacial. En la década de 1940, Langley contrató a sus primeros empleados negros como computadoras, ya que realizarían cálculos matemáticos. Antes de los años 40, la discriminación racial impidió que estos trabajos fueran accesibles para los negros. Sin embargo, esto cambió gracias, en parte, a activistas pioneros de los derechos civiles, como a Philip Randolph, que amenazó con enviar a 100.000 manifestantes a marchar al Capitolio para llamar la atención nacional sobre la discriminación. Así, en 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 8802, que eliminó la segregación en la industria de la defensa, y la Orden Ejecutiva 9346, que creó el Comité de Prácticas Justas en el Empleo. Si bien estas órdenes permitían a las mujeres negras trabajar en Langley, seguía siendo un lugar de trabajo segregado. De hecho, el primer grupo de mujeres negras allí fue conocido como las computadoras del oeste, ya que todas trabajaban en el lado oeste del campus de Langley, separadas de los empleados blancos. Sin embargo, todavía estaban en el centro de las operaciones de Langley, y su historia es una parte vital de los acontecimientos clave del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la carrera espacial, así como el movimiento por los derechos civiles y la transición a la computación electrónica. Algunas de estas mujeres han sido debidamente reconocidas, como Katherine Johnson, que recibió el más alto honor civil, la Medalla Presidencial de la Libertad, en 2015. Sin embargo, la mayor parte del mundo aún desconoce que hubo un equipo de genios matemáticos exclusivamente negros, y mujeres que ayudaron a los Estados Unidos a explorar el espacio. La Segunda Guerra Mundial ayudó a abrir las puertas a las pioneras computadoras occidentales. En la década de 1940, había trabajos específicos que habían sido designados para personas de raza negra. Había un trabajo negro promedio, como ser sirviente o trabajar en una granja. Luego estaba un buen trabajo negro, como ser dueño de una barbería o trabajar en la oficina de correos. Y luego estaba un gran trabajo negro, como ser profesor, médico, abogado o predicador. Sin embargo, trabajar en un laboratorio aeronáutico como Langley no entraba en ninguna de estas categorías. Las posibilidades de conseguir ese trabajo se consideraban absurdamente escasas, especialmente dentro de la comunidad negra. Sin embargo, las damas del grupo West Computer tenían una ventaja inesperada. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, la demanda de aviones se disparó, al igual que la necesidad de matemáticos que ayudaran a diseñarlos. Para 1943, Langley estaba probando una variedad de nuevos diseños de aviones y necesitaba desesperadamente más matemáticos para hacer cálculos y ayudar a maximizar la potencia, la seguridad y la eficiencia. Esto marcó el nacimiento de la moderna industria aeronáutica estadounidense. Entre 1938 y 1943, pasó de ser la 43ª industria más grande del país a la industria más grande del mundo. Así que esta demanda, junto con el llamado de Roosevelt a favor de la igualdad racial en los empleos federales, abrió la puerta a las matemáticas negras. Aún se desconoce el número exacto de computadoras femeninas que trabajaban en la NACA. Un estudio de 1992 estimó que la cantidad era de cientos, pero también podría haber sido de miles.
Y en cuanto a las mujeres negras, la autora sugiere que hubo alrededor de 70 entre 1943 y 1980. Pero no fue fácil para estas mujeres. En 1940, solo el 2% de las mujeres negras tenían un título universitario y, de las que lo tenían, la mayoría terminó enseñando en su ciudad natal. Pero, para trabajar en la NACA, tuvieron que mudarse a una nueva ciudad, dejar esos trabajos docentes y dejar atrás a sus familias. Además de eso, tenían que soportar semanas laborales de 6 días y viajar en autobuses abarrotados y segregados. Y estas no eran más que las primeras de muchas dificultades que tendrían que superar. Ante la discriminación, West Computers mostró valentía y resiliencia. Es difícil imaginar lo que sufrió una mujer negra para trabajar en una institución de investigación prestigiosa, pero predominantemente blanca, hace más de 50 años. Pero puede estar seguro de que tuvieron que soportar el racismo, la segregación y la humillación, recordatorios constantes de su condición de segunda clase. Incluso encontrar vivienda en Hampton, Virginia, fue difícil. Los ordenadores blancos no tenían que preocuparse por la escasez de viviendas en la zona, ya que podían vivir en el dormitorio de Anguite Hall, y utilizar un servicio especial de autobuses para llegar a Langley. Las computadoras negras, por otro lado, se vieron obligadas a valerse por sí mismas, y a conseguir viviendas privadas en un vecindario mucho más alejado del trabajo. Y una vez que se pusieron a trabajar, todavía había baños separados, fuentes de agua separadas y oficinas separadas que aguantar. Incluso en el comedor, un letrero que decía ordenadores de colores indicaba dónde podían comer. A pesar de estas circunstancias degradantes, los West Computers estaban decididos a dar un ejemplo positivo con gracia y fuerza. Un día, Miriam Mann se cansó del letrero del comedor, así que lo cogió silenciosamente y lo guardó en su bolso. Sin embargo, otro letrero lo reemplazó, y después de que Miriam lo quitó, apareció otro, y siguió hasta que, finalmente, quien estaba haciendo los letreros se dio por vencido. Katherine Johnson fue otra valiente pionera en Langley que había dejado su trabajo docente para trabajar como informática. Se negó a caminar hasta el extremo opuesto del campus para usar el baño negro y, en su lugar, usó el baño blanco más cercano. También hizo otros avances, como convertirse en miembro de la División de Investigación de Vuelos. Al principio se le prohibió participar en las reuniones editoriales de ese país, pero más tarde pudo unirse a ellas, y se convirtió en la primera mujer de la División de Investigación de Vuelos en escribir su propio informe, un artículo innovador sobre el vuelo orbital. West Computers ayudó a allanar el camino para la igualdad racial y género en Langley. Es importante recordar que las mujeres de la división West Computer de Langley no solo sufrieron discriminación racial, sino que también tuvieron que hacer frente a las frustraciones de la discriminación de género. Como resultado, era casi imposible que West Computers consiguiera un ascenso, sin importar lo merecedores que se lo merecieran. Las mujeres negras simplemente nunca habían sido ascendidas dentro de un equipo de ingeniería. Mientras tanto, tenían que ver cómo los matemáticos blancos, especialmente los matemáticos blancos, disfrutaban de privilegios especiales, como ser asesorados por ingenieros de alto nivel. No era inusual que trabajadores varones prometedores, con la misma descripción de trabajo que los West Computers, quedaran bajo la protección de alguien, y disfrutaran de sesiones de conversación, y bebidas compartidas a la hora de comer o fuera del horario laboral. Inevitablemente, estos hombres blancos fueron los elegidos para importantes puestos de aprendizaje y, finalmente, fueron ascendidos a jefes de sección, rama o división. Para una mujer negra, el puesto directivo más alto al que aspirar era el de supervisora de West Computers. Este es el puesto al que llegó Dorothy Vaughan en 1951, convirtiéndose en la primera mánager negra de Langley. En este puesto, Dorothy fue fundamental para ayudar a otras mujeres, tanto blancas como negras, a conseguir ascensos. Mientras tanto, Vaughan, una mujer casada con 4 hijos, también estaba haciendo malabares con los arreglos para el cuidado de los niños, y elevando a su familia a las filas de la clase media.
Christine Darden fue otra de las West Computer que vio a hombres con menos educación ascender antes que ella. Cuando le preguntó a su jefe de división por qué había ocurrido esto, se sorprendió, nunca había escuchado a una mujer expresar tal queja. De hecho, generalmente se esperaba que las mujeres abandonaran sus carreras una vez que tuvieran hijos. Sin embargo, las expectativas no siempre se cumplieron. Las mujeres negras que tenían que seguir manteniendo a sus familias no podían cumplirlas. Christine expuso sus argumentos e informó a su jefe de división. Gracias a sus esfuerzos, finalmente fue ascendida a un equipo de ingeniería. Esto dio inicio a una carrera de 40 años en la NASA, y se convirtió en una de las principales expertas del mundo en la investigación del boom sónico. Langley no era solo un laboratorio de ciencia e ingeniería, también era un laboratorio de relaciones raciales y de género. En la década de 1970, los avances tecnológicos habían hecho que el papel de las computadoras humanas quedara obsoleto. Pero para entonces, los West Computers habían vivido algunas de las batallas por los derechos civiles más importantes del país. Como era de esperar, las órdenes ejecutivas de Roosevelt de 1941 no dieron como resultado una integración laboral inmediata en todo el país ni la armonía racial. Incluso después de la histórica decisión judicial de Brown contra el Consejo de Educación de 1954, que dio nuevos pasos para acabar con la segregación al declarar que las escuelas separadas pero iguales no eran, de hecho, iguales, aún quedaba una ardua batalla por librar. Y el estado natal de Langley, Virginia, fue un escenario en el que se libraron muchas de estas peleas. El senador de Virginia Harry Byrd estaba a la cabeza de un movimiento contrario que buscaba preservar la segregación. Uno de sus soldados de infantería fue el político J. Lindsay Almond, quien se convirtió en gobernador de Virginia en 1958, y declaró que la integración en cualquier lugar significa destrucción en todas partes. Juntos, amenazaron con desfinanciar las escuelas de Virginia si la integración persistía, lo que provocó el cierre de todo el sistema escolar del condado de Prince Edward de 1959 a 1964. Este era el clima político en el que se encontraban las computadoras occidentales. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias desfavorables, las mujeres hicieron contribuciones vitales que hicieron que los aviones fueran más rápidos, seguros y aerodinámicos. Mediante ecuaciones y cálculos complejos, podían describir cada función de los planos. Y a menudo tenían que calcular estas cifras mientras trataban de no pensar en las repercusiones de su trabajo. Un mal cálculo podría provocar bajas y, en el caso de los bombarderos militares estadounidenses, incluso los cálculos correctos pueden costar vidas. Su importante trabajo culminó en la carrera espacial, en la que Katherine Johnson participó activamente en el cálculo de las trayectorias del vuelo de la NASA que envió al primer astronauta estadounidense al espacio en 1962. Más tarde, también realizó un trabajo crucial para el alunizaje del Apolo. En 1962, antes de orbitar la Tierra, John Glenn le pidió a Katherine que hiciera los cálculos personalmente para estar seguro de su seguridad. Y 7 años después, Glenn volvió a pedirle que calculara los números de la misión lunar del Apolo 11. En ambas ocasiones, los números de Katherine Johnson fueron sólidos.